Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Como se darán cuenta, yo también voy a hablar en español, en castellano. Voy a procurar hablar despacio, pero si no se me entiende, les pido que me hagan señas, me avisen. ¿Sí? Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecer la invitación. Para mí es un gusto estar acá en Mariana nuevamente. Siento que es un lugar en el cual me encuentro con colegas y con amigos. Y también me parece que quisiera enfatizar esto porque por ahí alguien que lo ve de afuera lo puede plantear de un modo distinto, el valor que tienen estos encuentros del Seminario Nacional de Historia de la Historiografía que se vienen realizando hace 10 años, o hace 10 encuentros, en el sentido de lo que han creado y el esfuerzo que eso implica y el esfuerzo que han hecho para que estemos nosotros acá. Y realmente estoy muy agradecido y es algo que contribuye en un momento tan difícil. Creo que es inevitable que todos los que estemos hablando estos días estemos atravesados por la difícil situación que atraviesan nuestros países, que contribuye a que creemos espacios en los que podamos por lo menos desarrollar formas de pensamiento y formas de acción y de construcción colectiva que de algún modo puedan sustraerse a las peores barbaries que podemos imaginar que pueden suceder en nuestros países y que contribuyan de algún modo a que eso no suceda. Así que me pareció cuando me invitaron hace unos meses a participar, cuando no estaba claro qué iba a suceder todavía, que el título, la expresión, la idea de emergencia, me interpelaba mucho. En castellano y creo que en portugués también, emergencia tiene dos significados. Son los mismos, así que no lo voy a decir porque ya los conocemos. Básicamente, el tema del surgimiento de algo nuevo que no está expresado o invisibilizado, pero también un momento de peligro, de crisis. Creo que la elección de la emergencia para convocar a este seminario ha sido bastante adecuada. Y me interpelaba por lo siguiente, porque me pareció que tenía que tratar por lo menos de hacer el esfuerzo, y ahora discutiremos si valió la pena o no, de pensar algo que vaya más allá de lo estrictamente académico. Algo que de algún modo ponga en juego las herramientas que tenemos como historiadores, como historiadoras, como científicos sociales, para tratar de pensar algunos fenómenos del presente. Algo que yo no lo hago en términos académicos, digamos, podría decirte una vida disociada entre la participación en actividades públicas, políticas y una vida académica. Y en esta ocasión me pareció que podía ser un buen momento para pensar algo que dé cuenta de nuestro presente. Y más precisamente, como dice el título, bueno, lo que voy a hacer, y es una pregunta, y eso me parece que es muy importante también que quede claro de entrada, esta conferencia considerada como un ensayo. Estoy ensayando algunas ideas. No estoy del todo seguro que las ideas estén bien, en el sentido de que sean lo pertinente para poder dar cuenta de los fenómenos, pero tenía ganas de poder compartirlas y discutirlas con ustedes en este ámbito que me parece muy apropiado. Y por eso es una pregunta, no tengo la respuesta. Bueno, lo que voy a examinar más precisamente es la forma que tiene de relacionarse con el pasado, el presente y el futuro, el gobierno y los funcionarios y los militantes del partido de gobierno en Argentina, cuyo presidente es Mauricio Macri, que fue electo en noviembre del 2015 al frente de una alianza que se llama Cambiemos. Pero me interesa, porque efectivamente son quienes gobiernan Argentina, pero también porque me parece que a partir de sus posiciones frente a la historia, frente al pasado, frente al futuro, y la forma en la que son analizadas estas posiciones,
tiene una doble dimensión lo que voy a trabajar, permiten interrogarnos por transformaciones más amplias de la sociedad y las cuales podemos plantearnos si estamos asistiendo de verdad a la emergencia de un nuevo régimen de temporalidad o de historicidad, algo que hoy estuve en una mesa y se estuvo discutiendo, y se está discutiendo mucho. Es decir, cómo se conectan con la política y la sociedad estas posiciones del gobierno y la forma en la cual son analizadas estas posiciones. ¿Sí? Cuento primero muy brevemente el argumento y el recorrido, anticipo, y después lo voy a desarrollar. Muchos de los funcionarios, publicistas e intelectuales oficialistas califican a las disputas ideológicas y sociales como anacronismos, planteando la necesidad de dejar atrás el conflictivo pasado nacional, argentino, al que consideran como un lastre, como un peso, como que impide avanzar hacia el futuro. En ese sentido, el gobierno es criticado por distintos sectores políticos e ideológicos que lo acusan de promover una deshistorización de la política y de la vida pública en general. No es solo la política, por eso mi idea es pensar la vida pública. Voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que me pasó con hacer este trabajo es que lo fui cambiando todos los días. Y voy a traer cosas que pasaron hace 3 días, el viernes, en la Sexta-feira. La semana pasada, la que quizás sea la intelectual más conocida de Argentina, Beatriz Arlo, en un reportaje, el 17 de octubre, que es un día muy emblemático en Argentina, porque es el día de la lealtad, es el día que una movilización, el 17 de octubre de 1945, sacó a Perón de la cárcel. Bueno, una historia, otra historia, pero muy emblemática, dijo: tenemos un gobierno amnésico que no tiene idea del pasado. Y esta frase de Sarlo me parece muy interesante porque sintetiza lo que circula en ámbitos políticos, académicos y en la discusión pública. El gobierno no tiene interés por el pasado. Vamos a ver que hay muchas razones para sostener esto. Sin embargo, el gobierno y los actores que lo apoyan en el espacio público también apelan a hechos históricos y a interpretaciones tradicionales del pasado nacional para legitimar sus políticas y sus posiciones. Es decir, que yo quiero discutir esta interpretación que hace Beatriz Arlo y que es muy común en Argentina. Estas ambigüedades, contradicciones, tensiones, no son patrimonio exclusivo tampoco del gobierno, sino que creo que expresan tensiones que de diverso modo atraviesan a toda la sociedad y que para su comprensión creo que no alcanzan las categorías analíticas y heurísticas como presente dilatado de Gumbrecht o regímenes de historicidad de Hartog. Me parece que no alcanzan, que hay como fenómenos que se escapan a esas categorías. Entonces la conferencia va a tener 3 partes y que la voy a hacer más breve porque es muy tarde y están todos cansados y en todo caso seguiremos discutiendo todos estos días. En la primera voy a repasar algunos discursos y algunos fenómenos que permiten entender por qué se considera el macrismo como una fuerza política que quiere cortar todo vínculo con el pasado, porque es real esto. En la segunda voy a presentar algunos elementos que ponen en cuestión esta interpretación o que la matizan. Y en la tercera, y espero tener tiempo, es la que quisiera reflexionar sobre esta tensión, para ver si a partir de la misma se puede pensar la relación que mantiene la sociedad con el pasado y con el futuro, y cómo esta relación forma parte de las disputas político-ideológicas. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Los que entienden? Bueno, los que entienden castellano sí. Bueno, ok. Bueno, una sola cosa que es muy importante porque obviamente en cada sociedad tramita de forma distinta estas transformaciones. Bolsonaro no es Macri, el PT no es el kirchnerismo, Brasil no es Argentina. Entonces, las analogías tienen límites, hay que ser cuidadosos, hay historias propias. Por ejemplo, lo que se decía recién, en Argentina hay un recorrido muy importante con la memoria reciente de la dictadura y el terrorismo de Estado. Es una particularidad de la historia argentina. Entonces, lo que quiero puntualizar en relación a esto, no es toda la historia argentina, pero algo muy importante. El macrismo, así como Bolsonaro se distingue del PT, en Argentina el partido de Macri y el macrismo lo que hace es distinguirse del kirchnerismo. O sea que mucho de este fenómeno de cortar con el pasado tiene que ver con mostrarse distinto del kirchnerismo.
no es algo abstracto, es un posicionamiento situado. Y en cierto sentido, no lo voy a desarrollar, pero simplemente lo digo, el kirchnerismo y el macrismo se reflejan como un espejo negativo uno del otro. Son dos modos, y sobre esto habría que discutir mucho, pero lo quiero poner como hipótesis, dos modos de tramitar la profunda crisis que estalló en Argentina en el 2001. Son dos modos de tramitar la crisis, son dos emergentes políticos, sociales, que dieron distintas respuestas a la crisis de representatividad que hubo a partir de la crisis del 2001 económica. En relación a lo que nos interesa a nosotros, tenemos al kirchnerismo que planteó una recuperación muy activa del pasado, una profunda historización de la política y de la vida pública, con distintos elementos que recupera del pasado. Y en cambio el macrismo orientado hacia un futuro. Esa podría ser una gran diferencia a priori, para empezar a pensar esto. En términos del macrismo, hay un sintagma, hay una expresión que sintetiza la experiencia kirchnerista, pero también lo que creen que debe ser superado en Argentina en general, y la usan todos los días y todos los medios. La pesada herencia. La pesada herencia, lo que se heredó, que es un peso que nos oprime. Bien, entonces, para entender un poquito esto, esta relación del macrismo con el pasado y con el futuro. Desde el nombre, el partido de gobierno de Macri es el PRO, que da una idea de movimiento hacia adelante. Y la alianza que lo llevó a la presidencia se llama Cambiemos, que también es una idea de movimiento. ¿Puedes poner la primera? Sí, gracias. Bueno, ok. Estoy hablando rápido, pero gracias por decírmelo. La primero que voy a recuperar es una nota publicada por Macri en un diario en el 2013, cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no presidente. Y ahí se ve, lo puse para que sea más fácil seguirme, ¿sí? Lo que plantea. En realidad, el artículo empezaba siendo una reivindicación de Arturo Frondizi, un presidente de fines de la década de 1950, desarrollista, como, pues, estando acá, como Kubitschek. Es como un parecido, ¿no? Bueno. ¿Qué dice Macri? Pero dice eso y después se olvida. Nos falta futuro. ¿No? Lo marqué en amarillo para que se vea bien. Dice, hay dos tipos de visiones. La visión reivindicativa considera más importante el pasado que el futuro y hace pesar sobre todos nosotros una realidad que ya no existe. Esa es la visión reivindicativa que el macrismo viene a combatir. Dice, la visión aspiracional, la de ellos, en cambio, nos permite enfocar donde es necesario hacerlo, en el esfuerzo y el placer del desarrollo, en el sano deseo de crecimiento. Miren las palabras, placer, deseo, esfuerzo. Se apropian de todo, hasta de las palabras. Entonces dice, es muy interesante el párrafo siguiente, después lo voy a retomar, que él convoca a los compatriotas a un acto de rebeldía esencial. La rebeldía de romper los moldes repetitivos, de repetición, y participar. Es muy interesante porque es una figura conservadora que llama a pensar en el futuro y a ser rebelde. Como sé que no voy a terminar toda la ponencia, anticipo el final. Nos robaron el futuro. El título de esto es ¿Cómo nos robaron el futuro? Y cómo es que las fuerzas conservadoras se apropiaron del futuro. Bueno, esto se vincula... Macri, por supuesto, no escribió esto, no puede escribir... bueno, eso habla de sus... Pero hay gente que sí. Y le escribe estas cosas. Esto se vincula, no hay tiempo ahora, con una concepción filosófica y antropológica, con una filosofía del entusiasmo, de la voluntad, de la satisfacción. Es como un nietzscheanismo de baja intensidad, como una versión caricaturizada de Nietzsche, que está tamizado, que está articulado con lecturas de textos de New Age, de autoayuda, de budismo.
Hay una autora muy importante, de hecho es una autora que Macri cita siempre, que es Ayn Rand, que es una gran referente de los movimientos neoliberales y neoconservadores. Es una judía rusa que escapó antes de la Revolución Rusa y que escribió varias novelas. Es muy importante y es una figura muy influyente en la formación ideológica de los grupos neoconservadores a partir de la mediados del siglo XX. En donde aparece una idea de rebeldía. Es la rebeldía de los que hacen, de los políticos, perdón, de los empresarios, de los emprendedores, contra los políticos y contra el Estado. Esa es la rebeldía. Cito a alguien más y después ya voy a citar poco. Otra figura muy importante en la creación del discurso macrista es este filósofo que se llama Alejandro Rosichner, que es el hijo de un filósofo marxista muy importante, argentino, que de hecho vivió en Venezuela, exiliado. Escribió esto también un año antes, Arrebato por el futuro. Dice, pasado y futuro son dos universos mentales, uno restrictivo y enviciado, y otro desafiante y liberador. Y así. Digo, no quiero abundar, pero se entiende. Y puse en los twitters, que dice captura de pantalla, porque me tiene bloqueado. Pero también porque me parece que es importante que para entender cómo circulan estos discursos, y ustedes ahora con la campaña electoral lo tienen muy presente, las notas del diario La Nación no las lee nadie. Esto lo leen centenares de miles de personas. Y circula y vuelve a circular y es reapropiado. Lo de La Nación no lo lee nadie. Entonces, ahí uno puede ver varias cosas que plantea Rosichner, por ejemplo, que lo que orienta la historia es el deseo. Identidad es lo que quiero, no lo que pasó antes. El pasado está lleno de gente muerta. Segundo tuit. Bueno, y así. Entonces, uno encuentra en este tipo de construcciones ciertos elementos que permiten entender lo que se plantea en relación a Macri y el discurso del macrismo que quiere poner fin al pasado. Una más, vamos. Solo esta, que esto lo van a... Este es el jefe de gabinete, que es Marcos Peña, es como una especie de ministro coordinador, que es el que hace política en el gabinete. Dice lo siguiente, ustedes saben que en Argentina, como en alguna decisión en Brasil, se cambiaron en estos 2 años las figuras que tradicionalmente tenían los billetes con figuras históricas y con hechos históricos, Malvinas, Rosas, San Martín, por animales. Entonces, esto obviamente fue tomado como un elemento más de la deshistorización y desideologización. ¿Qué dijo Marcos Peña en el Coloquio IDEA? El Coloquio IDEA, al cual voy a volver, es un coloquio que se hace todos los años en octubre que reúne a todas las empresas. Es como un lugar de reunión entre políticos, intelectuales y empresarios, un foro. Dice en un reportaje, para mí una de las cositas chiquitas, pero simbólicas, más lindas que hicimos es poner animales en billetes porque es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en la moneda nacional. Los seres vivos son los animales. Aparte no son seres vivos, son representantes. Bueno. Y que dejemos la muerte atrás. Que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y que vivamos la vida. Es decir, hay elementos. Bueno, iba a citar otros más que matizan esto, porque dentro de, obviamente, es un gobierno que tiene distintos actores, hay otros que dicen, vamos hacia el futuro, pero retomamos cosas del pasado. Eso lo voy a pasar por alto, ¿se entiende? O sea, tienen la misma idea, pero dicen, bueno, reconocemos cosas del pasado. ¿Qué pasa cuando se producen también resignificaciones del pasado? Cuando se toman elementos del pasado, se los deshistoriza y se lo convierte en motivos de consumo. No sé si logran identificar lo que hay ahí. El que está así es Macri bailando en un triunfo electoral. Al lado la chica tiene una remera que es el Che con la cara de Macri. No se rían porque ahora tengo algo para ustedes. Abajo, el que tiene la remera del Che a la derecha del todo es Federico Sturzenegger, que fue echado como presidente del Banco Central hace 2 meses por el desastre que hizo y que es el responsable del megacanje en el 2001, que Argentina perdió $40.000 millones.
que es un respetado académico económico, por otro lado. Bueno, ahí está Macri. Ahora, uno puede ver acá también cómo sí se puede apropiar de alguna forma el pasado como objeto de consumo, como resignificación, como ironía, pero conéctenlo con la idea de rebeldía. El Che no importa, el Che es el icono de la rebeldía. Recuerden lo que le dije de la rebeldía antes. Hace sentido. Bueno, perdónenme por esto, pero... ¿puedes pasar una? No sé si lo habían visto. Bueno, como yo estuve buscando encontré esto. Bueno, sácalo rápido. Quiero decir, puedes decir, correlo. Y un último más, ¿cómo se resignifica? Esto es en la ciudad de Buenos Aires, que también gobierna el PRO, hay un ministerio de innovación, donde es muy fuerte la figura del emprendedor, del entrepreneur. Es la figura como el ideal de cuál debe ser el modelo a ser seguido que plantea el macrismo. El ministro de Innovación, que fue un desastre, también lo echaron, cuando fue el aniversario de la muerte de San Martín, que es una figura muy importante en Argentina, es el libertador, bueno, después podemos discutir, escribió un tuit que dice: a 167 años de su partida recordamos al padre de la patria, un emprendedor que nos dejó el legado de la libertad, un orgullo. Lo interesante es que le preguntaron, ¿San Martín es un emprendedor? Esto lo leo. Dijo, sí. Belgrano y Moreno también, dos figuras patrióticas, la revolución, claro. Y Mandela también. Nos reímos, pero veamos lo que puede hacerse con la historia, con el pasado, con la ideología. Esto se puede hacer, transformar en objeto de consumo, en ser resignificado y demás. Un elemento más que voy a citar es los problemas con las conmemoraciones. Déjalo, está bien, no importa. Ahora voy a eso. Con las conmemoraciones. Porque, bueno, es jefe de gobierno. Las conmemoraciones históricas tienen que aparecer. Cuando todavía no era presidente en el 2015, el 25 de mayo es la fecha de la Revolución de Mayo. Escribió un posteo en Facebook. Macri se maneja por Facebook, más que nada por Instagram y sobre todo por Snapchat. Así se comunica Macri con la sociedad. Snapchat es otra red, no importa. Ahí ya no llegué, yo hasta Facebook y Twitter, no. Pero bueno, mis hijos por suerte sí me cuentan. Y entonces él escribió un posteo en Facebook muy interesante porque se refirió al 25 de mayo. No dijo nada de la historia, nada de la revolución, solo recordó su infancia cuando iba a la escuela. Y eso me parece que es interesante por algo que quiero retomar después. El pasado de esta concepción es hasta donde llega la vida individual. Ese es el pasado. El límite del pasado es la vida individual, su infancia. Cuando fue el bicentenario, ya no de la Revolución de Mayo, sino de la independencia, tenemos dos fechas en Argentina, la Revolución, 1810, la Independencia, 1816, el bicentenario de la Revolución de Mayo, estoy yendo rápido, perdón, el bicentenario de la Revolución de Mayo se festejó con el kirchnerismo y fue increíble, con mucha gente en la calle, espectáculos, un gran festejo. Y el macrismo, por el contrario, cuando fue el bicentenario de la independencia, hizo algo, nada, muy poco, formal, a propósito, para diferenciarse. Y se produjo un episodio muy interesante, que es que casi no hubo presidentes o primeros ministros de América Latina. Por ejemplo, tendría que haber estado Evo Morales, porque esa declaración de independencia participaron pueblos que actualmente forman Bolivia. Lo normal hubiera sido que... ¿no? Pero estuvo el rey de España. O sea, y Macri hizo un discurso en el que dijo esto, pensando en los que declararon la independencia, deberían tener angustia de tomar la decisión, mi querido rey, de separarse de España. En el discurso público, Macri le dijo al rey de España, que aparte estaba muy desprestigiado, Juan Carlos, no era rey, ya era el rey emérito, Juan Carlos, que quienes declararon la independencia deben haber sentido angustia, mi querido rey. Es una situación horrible. Bueno, en ese mismo bicentenario pasaron muchas cosas que voy a pasar por alto, me voy a detener en esta. Cambiaron el logo. El logo de la derecha era el de
el de la revolución. El logo de la izquierda fue el del bicentenario. ¿Qué es lo que dice el autor del ícono este? Que trata de representar la escarapela argentina, un símbolo patrio. ¿Sí? Lo que dice es que el símbolo anterior tuvo una aceptación enorme. Entonces no quería tirar eso. La gran diferencia con el logo anterior es el diseño. Se incorporó el concepto de futuro, pero se mantuvo la misma estructura gráfica. Explica por qué. El logo ya no es estático, es dinámico. Está en constante movimiento. Acá no se puede apreciar, pero trata de transmitir esa idea. Es decir, es muy claro todo, hasta la imagen, todo está buscando es transmitir esta idea de movimiento, de futuro, de cambio. El otro es una cosa estática, es lo que fuimos y vamos a seguir siendo siempre. Basta de ejemplos. Bueno, todo parece indicar que todo esto que dije, que expresa la emergencia de una temporalidad orientada hacia el futuro y desligada de todo pasado o en el que éste tiene poco peso. Esto es interesante porque ya pone en cuestión la idea del presente dilatado, porque hay una idea de futuro. Es un futuro muy atado al presente, pero es un futuro. Es un futuro muy impreciso, pero es un futuro. Quizás es un futuro vacío, pero es futuro. En el reportaje que le hicieron a Beatriz Arlo, que antes ella decía que el gobierno este es para gente amnésica, que no tiene idea del pasado, porque el pasado no tiene interés en sus vidas, y yo creo que para Macri tampoco el pasado tiene interés en su vida. Yo creo que ella tiene razón en eso. Lo que no tiene razón, y en la segunda parte de la conferencia, es que el gobierno sí hace uso del pasado en un sentido más convencional, moderno, si ustedes quieren. ¿Por qué? Primero porque el macrismo es más que Macri y sus allegados. Ninguna fuerza política es solo... El kirchnerismo no era Cristina ni Néstor Kirchner, ¿no? Y así. No hace falta, todos, eso es muy obvio. Y está conformado por distintos sectores. Y otra cosa muy importante, el Estado no es el gobierno. Hay funciones estatales que hay que mantener, ¿no? Entonces, esta parte que viene ahora la pensé como fragmentos de un discurso histórico del macrismo. Y por algo más. Y porque el pasado existe en el presente, y por más que se lo quiera reprimir, aparece. Lo más importante, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Esto es un tuit de la Cancillería. La Cancillería argentina, hace 10 días, saludó, no por una nota formal, por un tuit, al Reino de España por el Día de la Raza. Sí. Al Reino de España. Eso es un tuit, ¿no? Para que vean que aparece, a ver, nosotros podemos pensar mucho, de hecho, en Argentina se resignificó hace unos años el Día de la Raza por el Día de la Diversidad. Volvimos al Día de la Raza, hay una concepción de la historia acá. Volvimos a la concepción tradicional de toda la historia del siglo XX de Argentina del Día de la Raza y de la Hispanidad. Acá, el pasado que estaba reprimido emergió acá, emergió como Día de la Raza. En un tuit, o sea, es una cosa increíble. No en un mensaje oficial, porque aparte en España no ven este tuit, lo vemos los argentinos. Una de las comunidades españolas más numerosas del mundo. Sí, bueno, entonces, pero también hay otros elementos que ahora voy a hablar rápidamente que aparecen. Todo lo que sea conflictivo aparece y hay un discurso sobre eso. Básicamente, los indios, los pueblos originarios, los indios. Pensar a Argentina como país de inmigrantes o no. El peronismo y la violencia política en los 70, el terrorismo de Estado. Sobre todo eso, el macrismo, sus funcionarios y quienes lo sostienen en la vida pública apelan a las cosas más convencionales de la historia. No dicen, no hay historia, sí hay historia. ¿Sí? También apelan a esquemas interpretativos históricos. No lo pueden evitar, y es obvio que no lo pueden evitar. Es como muy burda la caracterización del macrismo pensando que solo puede mirar el futuro. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Cuando ganó las elecciones, tuvo un primer ministro de Economía que era Alfonso Prat Gay. El ministro de Economía no lo puse, así que lo leo.
dijo esto: cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, de estados de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Lo que hizo fue reeditar el esquema de civilización y barbarie de Sarmiento de hace 150 años, para decir que ahora ganamos nosotros, vamos a gobernar, pero tengamos cuidado que en cualquier momento vuelve la barbarie. Y es un esquema de interpretación recontra tradicional. Uno puede pensar también, no lo traje, en las redes sociales es muy fuerte el antiperonismo como el antipetismo, el antipopulismo en general. Y entonces, obviamente, en esas referencias aparecen todo el tiempo hechos del pasado. Incluso hay una categoría que se usa, ustedes saben que las redes sociales funcionan por ironía, con humor. Hay un concepto que es peronia, como el país de Perón. Entonces, que vivimos en Peronia. Cada vez que algo está mal, estamos en Peronia. Se usa mucho. Pero no pueden obviar a Peronia, aunque sea una barbaridad lo que están diciendo. Tienen que decir algo de Peronia. No lo pueden omitir. Después está esto que decía, son funcionarios. Entonces, por ejemplo, en algún caso yo lo trabajé, ahora solo lo menciono, hay una provincia del norte, Jujuy, donde hay una disputa política muy importante, que es un aliado de Cambiemos, y donde todos los años se celebra lo que se llama el éxodo jujeño, un episodio de las guerras de independencia. Y ahí sí, el mismo Marcos Peña, que decía que hay que dejar a los muertos y la muerte y todo eso, el jefe de gabinete, va ahí, se viste de gaucho, habla del pasado, del éxodo jujeño y todo eso. En realidad yo no sé si a Marcos Peña le parece bien o mal, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Es consciente que tiene que hacerlo. Otro ejemplo importante, digo, las cuestiones conflictivas. Hay, como en Brasil, como en toda América Latina, y bueno, recién Francesca habló de eso, el tema de conflictos por tierras con pueblos originarios, sobre todo en el sur con mapuches. ¿Cuál es el discurso que aflora en las redes sociales? No tanto en el gobierno, pero sí muchos periodistas amigos y todo demás. No son argentinos, son chilenos. El discurso oficial en Argentina es que los mapuches no son argentinos, son chilenos. La forma de explicar esto es apelando a la historia, que toma elementos de la historia, es verdad, en el sentido de que hay un movimiento de pueblos, pero que está explicado horrible. O sea, los historiadores intervinimos mucho ahí para tratar de explicar cómo no es cierto. Entre otras cosas porque no existían Argentina y Chile. Entonces, no tiene ninguna importancia, y la cordillera no era una grande... Pero lo que a mí me interesa es que apelan a ese pasado, ¿sí? La nueva derecha social, que es muy fuerte en las redes, apela al pasado, apela a esto. Apela a la idea de la campaña del desierto, la conquista del desierto, y una idea que yo dije antes, ¿cuál es la contraposición de esto? Que Argentina es un país de inmigrantes. Es el gran relato histórico de Argentina, que viene desde fin del siglo XIX, que Argentina, ustedes habrán escuchado una vez, que descienden de los barcos. Obviamente tiene elementos de realidad. Mis 4 abuelos son polacos, pero no tiene que ver con lo que pasa en la Argentina en general, ¿no? Entonces, una cosa que dijo Macri este año en el foro de Davos, en enero de este año, que quería hacer un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué dijo Macri? Macri dijo que ese acuerdo tenía que ser algo natural, que la Unión Europea tenía que acordar con el Mercosur antes que con cualquier otro bloque. ¿Por qué? Porque en Sudamérica todos somos descendientes de los europeos. O sea, si es una barbaridad decirlo para Argentina, imagínense decirlo acá, decirlo en Chile, decirlo en México. Bueno, no es Sudamérica México, pero decirlo en Colombia, no importa. Entonces, a mí lo que me interesa de todo esto es que hay una especie de lectura o de síntoma de algo que emerge del pasado que se lo quiere reprimir y no se puede. Y es muy fuerte y está todo el tiempo, ¿sí? El último elemento que tiene que ver con esto, les decía, es el del terrorismo de Estado. Sobre eso sí tiene un discurso muy fuerte, planteando deslegitimarlo, básicamente. Pero tienen que, por ejemplo, que no son 30.000 desaparecidos, o que los desaparecidos se puso ese número para cobrar subsidios, no importa, pero tienen que intervenir sobre el pasado, que hubo un terrorismo guerrillero previo y que entonces son los 2 demonios.
Pero hay problemas con eso, porque también hay cuestiones que los exceden. Cuando Macri asumió en diciembre, el primer presidente que vino importante extranjero fue Obama, en marzo del 2016. Y Obama pidió ir a la ESMA, que es el campo de concentración más conocido de la ciudad de Buenos Aires. Macri nunca había ido a la ESMA, ni siendo jefe de gobierno. Tuvo que ir antes para poder saber lo que era la ESMA. Entonces hay condicionamientos, ni siquiera internos, sino internacionales, con respecto a determinadas cuestiones que hacen que no puedan omitir el pasado. Y de hecho, también fue a un lugar que es un lugar de la memoria, el Parque de la Memoria, fue Obama. Y François Hollande también fue al Parque de la Memoria, que fue el otro presidente. Y así podríamos seguir. Y dije que era el último, pero digo uno más. Una cosa que apareció hace poco, porque todo esto funcionaba más o menos en tanto y en cuanto había expectativas con que el cambio era para mejor. En los últimos 4 meses, 5 meses, 6 meses, la economía argentina implosionó. Es un desastre, no quiero hablar de eso, no quiero dar lástima, es un desastre. Solo voy a decir una cosa que nos atañe. Argentina hace 3 meses dejó de tener Ministerio de Ciencia y Técnica, algo que era una innovación, dejó de tener Ministerio de Ciencia y Técnica y dejó de tener Ministerio de Salud. Son secretarías. Para que tenga una idea de lo que... de algunas cuestiones. Empezó a aparecer la idea de que Argentina entró en decadencia hace 70 años. Hay una idea también muy típica de la historia, de ciertas concepciones históricas y de cierto imaginario, que Argentina era una potencia, era la 7ª potencia del mundo hasta la crisis del 30, y después entró en decadencia. Y que por supuesto la culpa la tuvo el peronismo. Piensen cuántos son 70 años. Hay un sintagma, 70 años de decadencia, lo dicen todos los días, de todas las maneras posibles, todo el tiempo. Entonces hay una mirada sobre el pasado. Bien, termino acá con... Como ven, hay elementos para decir que están apuntando hacia el futuro, pero por otro lado hay una serie de elementos que yo conté medio mal, medio rápido, les pido disculpas, pero que permiten visualizar que pasan otras cosas con la temporalidad, que no es tan sencillo desligarse del pasado. No me quiero poner muy psicoanalítico, pero algo de eso hay. Que lo que uno reprime, aparece. Bueno, para mí lo que me interesaba es lo que voy a tener poco tiempo, pero que quisiera discutir con ustedes, y me parece que es lo más importante, porque ¿por qué ganó Macri? En una sociedad tan politizada, tan ideologizada, tan movilizada como la Argentina. ¿Por qué convenció a gente que tiene un pasado progresista, de izquierda, de que era el cambio? ¿No? Me parece, acá hay que volver a la primera dimensión, a la del cambio, la del futuro. Porque ¿qué sería? ¿Qué es lo que conecta de esta propuesta político-ideológica con la sociedad? Bien, entonces tenemos por un lado eso, y por otro lado, bueno, voy a hablar de esto nada más. Solo voy a decir lo siguiente, que la historia como pasado sigue orientando. El pasado sigue orientando, sigue ofreciendo marcos interpretativos que permiten dotar de sentido a la experiencia social, por más futurismo y el presentismo que se plantee. Pero a su vez está muy puesto en cuestión, ese es el punto. Y eso es lo difícil de entender, porque efectivamente está puesto en cuestión, pero no nos podemos librar de eso. Lo que yo sí que me parece importante es que en esa disputa político-ideológica entre pasado y futuro, evidentemente el movimiento de tensión hacia el futuro es más atractivo. Y el macrismo se quedó con la idea de futuro, en el cual no importa tanto los contenidos como el movimiento hacia. Y esto es un problema más general, no es un problema de Argentina. El progresismo, la izquierda y el populismo son conservadores. Lo voy a decir así, rápido, podemos discutirlo. Pero son conservadores, hoy en día son conservadores. ¿Quieren conservar? Y les pregunto a ustedes, queremos conservar lo que hay ahora, porque lo que viene es horrible. En todo caso, en los mejores momentos promueven nuevos derechos, pero no se plantean una sociedad organizada por nuevas relaciones sociales. Y su fortaleza, en todo caso, es resistir los cambios promovidos por el capital. Por el otro lado, el neoliberalismo sí se presenta como promotor de cambios radicales. Y por eso es más fácil que se quede con el futuro como expresión del futuro político. El exministro de Educación de la Nación, que es un desastre, pero que fue el que le ganó como candidato a senadora a Cristina Kirchner en las últimas elecciones,
Esteban Bullrich, cuando era ministro de Educación, lo que él decía es que había que crear educación para la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y que él tiene una teoría de que en el futuro vamos a tener 7 empleos distintos. Ahí es cuando es el verso, la mentira, no, es un discurso sin sustento. Pero la idea esta de la incertidumbre, crear para la incertidumbre, es la que se apropiaron, porque la vida de las personas en nuestras sociedades están plagadas de incertidumbres. En todo caso, lo que hay es una contraposición entre gobiernos que parecían que daban algunas certezas y dejaron de darlas, y otros que plantean que asumen que hay una incertidumbre y que ellos pueden generar condiciones para poder tramitarlas mejor. Digo esto y termino. El último... ¿Dónde se articula esta tensión? ¿Dónde la podemos ver? Ahora lo explico, que quedó chiquito. Hay una tensión muy fuerte, por lo menos en la Argentina, ahora sí no lo voy a extender. Argentina tiene una pulsión igualitarista muy fuerte y plebeya muy fuerte, que viene del siglo XIX. Y el discurso que logró atrapar a buena parte de la sociedad es el discurso de la meritocracia, del que no somos iguales, sino que buscamos naturalizar la desigualdad. La desigualdad es que cada uno tiene méritos diferentes y por eso no todos tenemos por qué tener las mismas posibilidades en relación a acceder a cosas. Esto pasó la semana pasada. Este es el coloquio de idea que les mencioné antes, pero de este año, que reúne a los empresarios con científicos sociales, filósofos, políticos, periodistas. El eslogan era este: cambio cultural, soy yo y es ahora. O sea, que se convocaba a los empresarios con la idea de soy yo y es ahora. La idea de que en términos individuales se resuelve. Las respuestas que se dieron en ese coloquio fueron 2. Más ajuste económico y reformas laborales. O sea que el soy yo y es ahora es ajustemos a la sociedad y hagamos reformas laborales con menos derechos. No soy yo. O sea, y ahí es donde vuelve a aparecer el pasado. En este coloquio se puede ver esa tensión entre el pasado, que es derechos laborales, un estado de bienestar, resto del estado de bienestar, cierto igualitarismo, y este del soy yo es ahora, que implica la meritocracia. Porque lo que se ve con todos estos episodios donde aflora el pasado y el futuro, es que se mezcla un conservadurismo en relación a las jerarquías sociales y étnicas y a la propiedad privada. Es en ese punto de la invocación al pasado es necesaria. Cuando se pone en cuestión, porque no alcanza todavía con la meritocracia, funciona hasta un punto, no funciona del todo. Entonces el antiigualitarismo, ya sea por meritocracia o por naturalizar las diferencias sociales, es lo que articula a la nueva y a la vieja derecha. Es el antiigualitarismo. Y todo lo que expresa igualitarismo, puede ser el peronismo, la izquierda, el progresismo, lo que sea. Y la idea es que de algún modo, para el caso argentino, uno puede ver acá que cuando uno empieza a analizar más finamente o utilizar más finamente determinadas categorías heurísticas o conceptuales como el régimen de historicidad o como presente dilatado, no resultan suficientes cuando tratamos de tener una mirada sobre fenómenos más amplios, ¿no? Me parece que un poco la idea de lo que quería compartir con ustedes es cómo, tratando de pensar qué está pasando en Argentina y cómo determinadas transformaciones de la sociedad argentina que vienen desde por lo menos la dictadura y la década del 90, permiten pensar que hay una idea, se fue instalando sobre un fondo igualitarista y en donde era muy importante digamos, el tema de los derechos colectivos, se fue implantando un individualismo. La tensión está ahí ahora, y esa tensión se ve muy fuerte entre el pasado y el futuro. Y ahora les juro que termino con una sola cosa. El futuro puede ser individual, el pasado solo puede ser colectivo, y ese es el problema que tienen. Por eso toda mirada del pasado no van a querer tenerla porque solamente puede ser colectiva más allá de la vida individual. No hay pasado individual, el pasado es colectivo. Y solo quieren tener una mirada de una sociedad, como planteó Thatcher hace casi 40 años, no existe la sociedad, solo los individuos y las familias. Esa es la idea, el tema es que la sociedad existe. Y la sociedad le está diciendo, esta sociedad tiene un pasado. Muchas gracias.